Atención amigos de Inmigración TV, hay una muy buena noticia, muy importante en inmigración en Estados Unidos. Hay cambios positivos en los castigos de 3 y 10 años, algo tan esperado. Esto es muy importante porque mucha gente va a poder arreglar sus papeles sin tener que salir de Estados Unidos, nada más y nada menos. En este video te vamos a contar todos los detalles. Estoy acá con mi querido amigo y socio Gianfranco de Girolamo. ¿Cómo estás, Gianfranco? Muy bien, Julio, y muy contento con esta noticia que puede beneficiar a mucha gente. La estábamos esperando ya desde rato. Sí, sí, bueno, es una excelente noticia. Y bueno, como siempre decimos, esto es Inmigración TV y vamos ya mismo a la información. Lo prometido entonces, gran noticia. Quiero aclarar primero, esto es un tema que vamos a hablar, que es muy complejo. Lo vamos a ir explicando de a poco para que se entienda y que sea de la manera más simple posible. Es algo muy técnico. No te olvides, además de suscribirte, apretando la bendita campanita si no te perdés de ninguna noticia. Y bueno, Gianfranco, entonces primero tenemos que explicar, creo yo, cómo funcionan los castigos de 3 y 10 años. Es lo primero que tenemos que entender. Así es. Entonces, el castigo aplica en dos casos. Para los que entran sin permiso y para las personas que entran con viso o parol y se quedan más tiempo. Para los que entran sin permiso, la presencia ilegal que se acumula comienza desde el primer día de haber entrado a los Estados Unidos. Entonces, si se quedan entre 181 días y 364 días y salen, se aplica el castigo de 3 años sin poder volver a entrar, a menos que pidan un perdón. Si se quedan 365 días o más, el castigo va a ser de 10 años. Una vez que salen, ¿verdad? Correcto, siempre se Siempre aplica, saliendo. se activa el castigo al salir. Correcto. Para los que entran con visa, la única diferencia es que la presencia ilegal comienza a contar desde el día siguiente al vencimiento de su estadía. Bueno, acá podemos poner, si te parece, Gianfranco, un ejemplo para que se entienda más fácil. Por ejemplo, si Sí, una persona entra con una visa de turista y la dejan quedarse, digamos, 180 días, que es lo común. A partir del día 181, se le venció ya ese permiso, empieza a acumular la presencia ilegal y después se aplica igual que el caso de la persona que entró sin permiso. Entonces, la así es. diferencia es desde cuándo uno empieza a contar. El que entra sin permiso, desde ese mismo día que entró sin permiso. Y el que entra con permiso, con una visa de turista, por ejemplo, cuando se vence el tiempo que lo dejaron quedarse. Entonces, en este contexto, una vez entendido esto, tenemos una muy buena noticia. Hubo una demanda judicial contra el gobierno de Estados Unidos. El gobierno, en esta demanda, en el contexto de este juicio, reconoció que está implementando cambios en este tema de los castigos que acabamos de explicar. Entonces, eh, por lo general, digamos que el gobierno requería que los 3 y 10 años se esperaran afuera de los Estados Unidos antes de poder recibir la residencia, la green card de Estados Unidos. Entonces, aclaremos entonces, Gianfranco, si te parece, cómo es el tema ahora. Sí, pues es importante recalcar, como ya hemos dicho, vamos a repetir, que este castigo solo se activa si alguien sale del país. Entonces, cuando alguien tenía en el pasado por lo menos 180 días sin permiso y salía del país, activaba el castigo de 3 años o el castigo de 10 años si se quedaba más de un año. A volver a los Estados Unidos con una visa, en algunos casos, algunas personas lograban poder entrar a pesar de haberse quedado más tiempo porque no se daban cuenta. El gobierno Ent no se daba cuenta, digamos. Correcto, el oficial de la frontera en general no se daba cuenta y entonces entraban otra vez a pesar de tener presencia ilegal, no le cancelaban la visa. Ahora, estas personas en algún momento, porque se casaban con un ciudadano, porque un hijo de 21 años, un hijo ciudadano cumplía 21 años, podían someter la solicitud de residencia, pero allí en algún momento el gobierno se podía dar cuenta o se daba cuenta de la presencia ilegal. Claro. Entonces, lo que estaba pasando es que el gobierno denegaba estas solicitudes y les decía que debían esperar los 3 o 10 años afuera o en algunos casos les pedía un perdón, si es que calificaban con un perdón. Pero con este cambio, los 3 o 10 años ahora se pueden esperar adentro de los Estados Unidos sin tener que salir del país. Y esa es la gran noticia. Es una gran noticia, exactamente, Gianfranco. Una cosa importante es que esto, como decimos, va a beneficiar a nuevos casos, atención, pero también a quienes
les hayan denegado su caso por esta razón que estamos contando en los últimos 6 años. Esto es muy importante Sí. decirlo, no solo para los nuevos, sino también si esto te pasó en los últimos 6 años. Pero bueno, Gianfranco, me parece que es importante aclarar un tema porque estamos viendo, lo habrás visto en TikTok, en YouTube, incluso en los medios de comunicación, mucha desinformación, gente que no termina de explicar esto correctamente, que están dando a entender que esto va a aplicar a todo el mundo, y lo cierto es que si bien aplica a muchas personas, hay que hacer algunas aclaraciones y explicarlo bien, porque digamos, es una muy buena noticia, pero tampoco va a ayudar a todo el mundo. No es que se eliminan los castigos de 13 y 10 años para todo el mundo, esto no es así. Así que contanos en la práctica, digamos, en los hechos, ¿a quién exactamente va a beneficiar este cambio, por favor? Claro, es muy importante, sí, recalco lo que dijo Julio, ese es un tema muy técnico, es importante entender esos detalles. Entonces, para los que quedaron menos de un año y tienen el castigo de 3 años que se activó al salir, no importa cómo hayan ingresado la segunda vez, con o sin parol. O visa. O con visa, sí, claro. Pero para los que se han quedado más de un año y salieron del país, al margen de cómo hayan entrado la primera vez, solo se pueden beneficiar de este cambio si ingresaron la segunda vez con visa o con parol, o sea, legalmente, con permiso. O sea, solo se pueden beneficiar de este cambio si después de salir entraron con inspección de un oficial. Y también es importante, muy importante entender, y eso lo recalco, le repito, es muy importante entender que eso no ayuda a los que tienen la barra permanente. La barra permanente es un castigo donde hay que esperar afuera 10 años, con muy pocas excepciones que para algunos casos de violencia doméstica en contra de mujeres o visa U, muy pocos casos y casi nunca aplica la verdad. Entonces, si alguien se queda más de un año, al margen de cómo haya entrado, sale y vuelve sin permiso, está sujeto a la vara permanente y el castigo lo debe cumplir afuera. No hay excepción para eso. Sí, Entonces, castigo, exacto, castigo de 10 años, ¿no? Entonces, sí, me parece, Gianfranco, que es importante aclarar que la presencia ilegal solo cuenta desde el 1 de abril de 1997. Otro tema importante, o sea que si tus entradas y salidas fueron antes de esta fecha, digamos, estarías bien. Sé que suena mucho tiempo el 97 y por ahí sé lo que estás pensando, me dirá Julio, pero ¿a quién le aplica esto antes del 97? Bueno, ustedes, y corregime, Gianfranco, pero a a menudo tenemos. muchos. Sí, tenemos consultas seguido de personas en esta situación, así que lo queremos aclarar también. Así que bueno, creo que ya, como estamos viendo con Gianfranco, esto es un tema que es muy Sí, complejo, es técnico. Estamos intentando explicarlo de la manera más simple posible para que se entienda, porque la verdad que es difícil. Así que lo que sí te recomiendo es que si alguna de estas partes no te quedó claro, que vuelvas a ver el video despacio y si no te queda claro, cosa que es muy normal, porque sinceramente es un tema que es difícil. Y como siempre decimos también, eh, te recomiendo que te asesores legalmente con tu abogado de confianza, porque antes de que hagas nada, en inmigración, en cualquier cosa, siempre te recomendamos esto. Así que, claro. bueno, Gianfranco, esto es todo. No se olviden de suscribirse y les voy a dejar otro video que estoy seguro que les va a servir. Pórtense bien y no rompan nada. Adiós. Así es. Chao, amigos.